Gracias por dedicarnos estos minutitos para que hablemos de mi columna de este fin de semana. Aquí está, se llama Operación Destrucción y empezamos a leerla. Esta columna es de alguna manera como una seguidilla de aquella columna que llamamos El Mecanismo, porque está basada en gran parte en las interceptaciones legales a Roberto Prieto, las interceptaciones que están en poder de la Fiscalía. La pregunta es por qué la Fiscalía no hizo nada o no ha querido hacer nada, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, con respecto a todas estas verdades que uno como un simple periodista puede encontrar. Ahora los investigadores se les pasó, ¿no las vieron? Empecemos entonces la lectura, 7:34 minutos. Operación Destrucción. ¿Qué pasó en mayo de 2017 con la contabilidad de la reelección de Juan Manuel Santos? Mejor en el iPad, ¿no? ¿Qué pasó en mayo de 2017 con la contabilidad de la reelección de Juan Manuel Santos? La alteraron y desaparecieron información clave. Hubo una operación destrucción. Los investigadores de la Fiscalía que tenían interceptado a Roberto Prieto empezaron a sospechar cuando descubrieron que John de Presidencia le mandó razón a Prieto sobre las cajas de la campaña, con todos los registros contables, las cuales fueron retiradas de las bodegas de Thomas Gregg. Por esos días Prieto llamó a Jaime, un Jaime que no está identificado, quien le advirtió: eso ya no lo tiene Thomas, está en Presidencia. Es decir, las cajas las sacaron de la bodega, las cajas con la contabilidad de la campaña Santos, y las trasladaron al Palacio de Nariño, a la Casa de Nariño. 2 días después de este anuncio, el 12 de mayo de 2017 llegó a Colombia Araceli Rojas, auditora interna de las campañas de Santos y en ese momento cónsul en Los Ángeles, Estados Unidos. Y es clave esta mujer, Araceli Rojas, cónsul en ese momento en Los Ángeles. Después, en el 2018, la nombraron transitoriamente en Colón, en Panamá. Dice Jaime: estamos mirando a ver cómo le resuelven que ella pague el viaje y después mirar cómo le reembolsan la plata. Inmediatamente Roberto Prieto le dice: mejor te llamo por otro teléfono. La pregunta es, si ella venía a unas diligencias y venía algo personal, ¿por qué tenían que disfrazar la cuestión de que ella pagara el tiquete y luego reembolsarle el tiquete? ¿Por qué le tenían que reembolsar el tiquete a Araceli Rojas? Ya en Bogotá, Araceli Prieto, Roberto Prieto, hicieron hasta lo imposible para sacar las cajas de la campaña de Palacio. Y oigan esta conversación. Araceli Rojas dice: que Dios no lo quiera nos vean entrar y salir de allá. ¿Qué va a decir la gente? El auditor, el contador y el tesorero preciso están cambiando la contabilidad. Nosotros no nos podemos prestar a esas cosas. Y en este momento, la verdad, yo no confío en nadie. Pues Roberto Prieto le contesta: yo tampoco confío en nadie. Finalmente, las cajas de la campaña terminaron en manos de Araceli Rojas, Janet Rincón y Alfonso Rojas, entre otros, en un salón ubicado en la calle 168 con Novena, en el norte de Bogotá. Prieto envió, oigan bien, funcionarios del gobierno para que ayudaran en la operación secreta. En una de las interceptaciones, Araceli reporta a Prieto que están sacando gancho por gancho, es decir, toda la contabilidad contenida en unas cajas guardadas en una bodega. Viajaron de la bodega a Palacio y de Palacio fueron sacadas y quedaron en manos de Araceli Rojas, la cónsul que había sido auditora o contadora de las campañas de Santos, y de Prieto. ¿Y dónde las metieron? En un salón en el norte de Bogotá. Y empezaron a coger esa contabilidad, a expulgarla gancho por gancho, utilizando las palabras de Araceli. Miren esta conversación. Dice Roberto Prieto, hablando con Araceli: usted no hable con Enrique Ribeira, que no sirve para un CULO. Es un cobarde. Yo ya le estoy cuadrando los escáneres, 2 computadores y listo. Ella le dice: ah, bueno, ¿y las 2 personas, sí? Roberto Prieto le dice: yo tengo una infraestructura, ¿necesita chofer? ¿Necesita carro? ¿Qué necesita? Araceli le dice: no, nada, aquí me alquilaron un salón, porque como eran demasiadas cosas, le dice Roberto Prieto. Me dice cuánto vale, todo lo pago yo, tranquila, no incurra en gastos. Y ella simplemente contesta: listo. Para Prieto lo más difícil fue conseguir la gente. Así se evidencia en otra llamada que hizo alguien llamado Juanita Botero,
a quien le dice, no puedo escanear con gente desconocida eso, ni por el PUTAS, ni por el putas, dice. Y le argumenta que él está salvando la institucionalidad. Recuerden que en unas grabaciones que ya habíamos publicado hace un poco más de un año en la W, siempre Prieto decía que había que salvar al presidente. Y aquí vuelve y retoma ese papel de salvador, aquí hablando de la institucionalidad. La operación duró por lo menos 10 días, así quedó registrado en las interceptaciones. A los investigadores les quedó una duda grave. Oigan bien, ¿falsificaron soportes? Miren esta conversación, dice Prieto, Araceli, la factura de Conecta no tiene soporte, porque era de la investigación y eso era confidencial, entonces por eso no la dejábamos ahí. Simplemente Araceli le dice, obvio. Roberto Prieto le dice, porque empiezan a tratar de mirar estrategias para justificar ante las autoridades competentes, como, por ejemplo, justificar lo de Conecta, que no tenía factura, que no tenía nada. Y dice, yo digo, dice Prieto, yo digo, el partido hizo la investigación de campaña. Eso es lo que tengo que cuadrar para justificar que sí hubo una investigación de campaña. En otra llamada, Prieto le pregunta a Araceli si tenían, textualmente, contratos con Sancho o si solo facturaban, cierro comillas. ¿Cómo así? ¿Había empresas que solo facturaban sin prestar ningún servicio? Muchas dudas quedan, muchas dudas. ¿Utilizaron estudios viejos del partido de la U para justificar el tema Conecta? Preguntas que quedan de un simple periodista ver estas interceptaciones. Los investigadores ordenaron recuperar los videos de las cámaras del edificio donde se procesaron los documentos de la campaña, pero fue imposible. Altas fuentes me aseguraron que Santos se enteró, llamó a la fiscalía, preguntó con nombre propio por quién llevaba el caso y aseguró que esa persona lo estaba investigando, pasando por encima de su fuero. ¿Adivinen qué pasó? Pues ese día el expediente pasó a otras manos, a las manos de la fiscal Amparo Cerón, y ella lo archivó. El camino a esa verdad se truncó. El presidente también impidió que la cónsul Araceli, que estaba aquí en Colombia por esos días, yendo al Consejo Nacional Electoral, estaba citada por la Comisión de Acusación. Oigan bien, el presidente Santos, en ese momento presidente Santos, también impidió que la cónsul Araceli fuera a su primera cita a la Comisión de Acusación. Oigan esta llamada. Roberto Prieto llama a Araceli y le dice, ¿el presidente la llamó? Araceli le dice, sí, y me dijo que no me presentara, que no fuera, que él iba a averiguar. Prieto le dice, él, o sea, el presidente Santos, se fue para Estados Unidos, pero si el presidente dijo que no fuera, no vaya, ¿ok? Y ella simplemente le dice, listo. ¿Por qué el entonces presidente Santos quería impedir o impidió que su contadora fuera a esa primera cita a entrevista a la comisión de acusación, justo en los días en los que estaban haciendo todo el tema de la contabilidad? Y hay que decir que Roberto Prieto, antes de procesar con Araceli toda esa contabilidad, también pidió unos días ante los organismos que lo estaban pidiendo. Le dicen pida 8 y él dice no, pidamos 10 para no estar apretados. Vamos más adelante. Mientras tanto, quedó prueba de que Araceli le mintió al Consejo Nacional Electoral, negando que conocía a Andrés Giraldo, el mejor amigo de Roberto Prieto. ¿Ustedes se acuerdan quién es Andrés Giraldo? Andrés Giraldo es el que dice Otto Bula en sus primeras declaraciones que habría recibido unos maletines con $1 millón para llevárselos a Prieto. Eso después, extrañamente, quedó en nada. Pero ese es Andrés Giraldo, por eso es importante. Dice Araceli Rojas a Prieto, yo le dije que no lo conozco. Pues la verdad sí lo vi una vez, ¿se acuerda? Pero yo le dije que no lo conozco. Y Prieto le dice, están hablando de Andrés Giraldo, Prieto le dice, ya la llamo por otro teléfono. ¿Por qué no podía hablar por un teléfono normal Roberto Prieto? ¿Cuántos teléfonos tenía? ¿Por qué? ¿Para qué? Prieto no dejó de sorprender a los fiscales cuando contó que con su amigo Andrés Giraldo apretaron durísimo a Juan Sebastián Correa. De eso hay una amplia conversación en las interceptaciones
en donde se cuentan que lo citaron a un restaurante y tal, y la idea era que no los fuera a mencionar en la fiscalía. Y recuerden ustedes que Correa está preso, terminó preso por todo el escándalo de Odebrecht. Lo otro que sorprendió a los investigadores, aquel día que oyeron a Prieto conversando con Eduardo Zambrano, que está preso también por el escándalo de Odebrecht. Miren esta conversación. Dice Zambrano: si usted mira en la investigación, ¿quién falta? Falta Sarmiento, que no lo van a meter. Le van a creer que no sabía, pero la gente sabe que eso no es así. Dice Prieto: eso, siempre y cuando no hayan dicho nada a los brasileros. Zambrano, que conocía muy bien a los brasileros, dice: los brasileros es posible que lo hayan metido. Dice Prieto: pero ¿cómo tapan eso? Y Zambrano contesta: pues yo no sé, pero lo tapan. Ahí les dejo. Y esta otra conversación abrió más interrogantes. Dice Prieto, conversando con su amigo Fernando Quintero, con quien siempre tenía unas conversaciones de alto calibre. Dice Prieto: el ñoño Elías se está llevando del bulto. Yo estaba hablando con Germán. Yo no sé si esto el país lo aguanta, porque falta el tema de Lyons, que va a cantar. Acuérdense ustedes, Alejandro Lyons. Es que son 100.000 millones de pesos que se robaron. También salpica a todo el mundo. Y fuera de eso, ese fiscal anticorrupción, si lo extraditan, uno no sabe qué vaya a decir, qué vaya a hacer. Además, porque lo puso Cambio Radical. Y Andrés, otra vez Andrés Giraldo, me contó que los Char están súper nerviosos. Eso sí es la tapa. Ese Germán, ¿qué Germán es? ¿Cuál será el apellido de ese Germán? Y la pregunta final de la columna hoy: ¿cuál era el temor de Prieto con las confesiones de Alejandro Lyons y Gustavo Moreno? ¿Qué tenían que ver ellos y esas confesiones con el gobierno Santos? Y una frase final en la columna. A esta hora hay un hashtag que dice #Santos responda. Durante la mañana hubo un hashtag #Operación Destrucción. Y yo me uniría a ese hashtag Santos responda. Expresidente Santos, por favor, responda. Esa es su obligación moral con los colombianos y la justicia. Esa es mi columna de hoy.